El pasado 10 de julio, el Tribunal Supremo de Turquía avaló la decisión del gobierno turco de anular el estatus de Santa Sofía de Estambul de museo, reconvirtiendo este espacio en mezquita, después de décadas de secularización, es decir, sin que el edificio estuviese destinado al culto ni cristiano ni musulmán, salvando celebraciones islámicas puntuales, como por ejemplo conmemoraciones anuales. Tenemos algún ejemplo de iglesia-museo reconvertida en mezquita en 2011 en Iznik, Nicea. La iglesia-museo de Santa Sofía se convirtió en mezquita, y en Estambul tenemos, por ejemplo, la Basílica de San Salvador de Cora, que anda también en proceso de reconvertirse en mezquita. Esta medida ha puesto encima de la mesa una lectura completa de la política interior y exterior de Erdogan, la política religiosa dentro de sus fronteras y también cómo se puede leer en sus relaciones con Occidente, con la Unión Europea y especialmente con Grecia, dos partes que siempre han tenido unas relaciones muy delicadas. Y por supuesto, esta situación ha supuesto una oportunidad para acercarnos a la historia e historia del arte de Santa Sofía. En la descripción os dejo una serie de vídeos, artículos, materiales en definitiva, por si queréis profundizar en las diferentes cuestiones que ha levantado esta medida. Y una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar en este vídeo, desde un punto de vista distendido, dando un poquito de opinión junto a Chus, la persona que lleva la cuenta de Instagram Extraviarte, que os dejo en el comentario de abajo para que la sigáis, que está muy bien. Vamos a centrarnos sobre todo en una cuestión que a mucha gente preocupa, y es la conservación de los mosaicos que hay dentro de Santa Sofía y el temor de que las reglas religiosas del Islam puedan dañar esos mosaicos. Pero antes de empezar con la conversación con Chus, ayúdame a llegar a los 1000 seguidores. Suscríbete. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos para hablar un poco de Santa Sofía. Bueno, en primer lugar, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo valoras? Porque es una cuestión que ha supuesto mucho movimiento, y en tu cuenta de Instagram también especialmente. Sí, en mi cuenta de Instagram pregunté, ya viste que hubo muchas respuestas y bueno, yo coincido con las respuestas que recibí, ¿no? Que en resumen sería un paso atrás, un edificio que había sido un museo y que de repente volvemos atrás en el laicismo y se vuelve a convertir en una mezquita con uso de culto cuando no hay una gran demanda, ¿no? Tenemos la mezquita azul al lado, que no se llena como mezquita, que está abierta al público, que a veces hay más público visitante, turista, que fiel en la oración. Y no sé, te preguntas un poco de dónde viene esa demanda de abrir el culto a Santa Sofía. Están diciendo que, bueno, puede que no se vuelvan a cubrir con yeso, como estuvieron centenares de años, y con lo cual fueron dañadas, sino que simplemente se cubran en el momento de los cultos y que así no sean dañadas, y cuando se acabe el culto y se pueda entrar a visitar el lugar, pues se destapen, ¿no? Es una de las opciones que se están diciendo. A veces pasa en Semana Santa aquí en España, que en algunas iglesias tapan los pasos en las liturgias de Semana Santa solamente en ese momento, ¿no? Por la liturgia. Pero bueno, sí, es un poco la gran preocupación, el daño que se puede hacer a ese patrimonio. Sí, yo creo que esa es la preocupación que tenemos todos, ¿no? Sabemos que las tienen que cubrir, que las quieren cubrir. El problema es cómo las van a cubrir. Está claro que con yeso pues ya sería un poner el grito en el cielo para cómo vamos a permitir eso, ¿no? Ahora en el año 2020 que se vuelvan a cubrir con yeso. Bueno, aunque se cubran con una cortina, con cualquier cosa, con un biombo, con una puerta corredera, el problema es la intervención que suponga sobre el edificio, ¿no? Aunque sea pequeña, quizá ese patrimonio se puede dañar de alguna manera con la intervención. Y el problema es que de quien depende esa intervención es alguien que no está muy por la labor de conservar ese patrimonio, ¿no? Está más por la labor de utilizar Santa Sofía como un elemento de la política interna de Turquía que por conservar un patrimonio mundial. Y ese es el problema y el miedo que tenemos todos. El cómo se van a intervenir sobre esas obras. Bueno, Santa Sofía, sin duda, a la hora de estudiarse en secundaria, puede que sea el único contacto de mucha gente Yo creo que en secundaria ni la estudié. Bueno, pues yo sí la estudié en secundaria, Santa Sofía, bueno, el tema de la planta, de los mosaicos, yo sí. Pero bueno, entiendo que para mucha gente es el único contacto que tiene con este patrimonio, a no ser que lo visite. Tú, como persona formada en Historia del Arte y también en docencia, esta catedral, ¿cómo la explicarías a nivel arquitectónico y también a nivel de los mosaicos? Bueno, yo la explicaría como, yo creo que el siglo VI es un momento de cambio en el Imperio Bizantino en cuanto a arquitectura, ¿no? Hay un momento de transición en el que se está intentando pasar o se empieza a pasar de la planta longitudinal a la planta centralizada.
Y Santa Sofía lo bueno que tiene es que es ese punto de engarce, ¿no? Es mitad una cosa y mitad la otra. Y es una serie de soluciones súper originales y súper inéditas, a lo mejor simples, pero muy complicadas en cuanto se vertebran unas con otras. Sobre todo es un edificio singular. Un edificio que tiene una muestra de mosaicos enorme y aparte, viéndolo en un recorrido de tiempo largo, es un edificio que tiene como un ADN guardado, ¿no? Una memoria de tiempos bizantinos y de tiempos otomanos. Y se han ido modificando, han ido pasando culturas y han ido dejando sus señas y eso se ve en las marcas que tiene el edificio, ¿no? Los medallones, por ejemplo, los 4 minaretes que no estarían ahí si imagináramos la vista desde el exterior en tiempos bizantinos, que son posteriores, y algún detalle más, ¿no? ¿Tú la has visitado? Pues sí, tuve la suerte. No recuerdo exactamente hace cuándo, pero yo diría que 2012, 2013, por ahí. Sí, la visité, me impresionó mucho y la verdad es que merece la pena ir. Aún así estaba un poco en obras. Mitad de la cúpula estaba con andamios, ¿no? Pero se puede apreciar perfectamente, ¿no? Y entras y te das cuenta de esa gran cúpula que hace que sea todo un espacio muy unitario, ¿no? Aunque haya unas tribunas a los lados, aunque haya varias partes que se segmentan, te da la sensación de estar en un espacio único, de mirar arriba la cúpula, ver esa cúpula que se sostiene sobre ventanitas pequeñas, que parece que está flotando, ¿no? Es un espacio así como que flota, ¿no? Y muy unitario. ¿Alguna noticia que tengas por ahí sobre el impacto del turismo en Santa Sofía a raíz de esta medida? Sí, desde luego, como se va a ver muy disminuido, como en muchos lugares, pues las cifras de 2019 hablaban de 3,7 millones de visitantes en ese año, de unos 10.000 al día básicamente, que habría que ver luego esta reconversión, resignificación a mezquita, a ver cómo afecta, ¿no? Porque si se recauda menos, también no olvidemos que Santa Sofía es un edificio muy viejo, que hay que conservarlo, hay que seguir investigándolo y si se quita dinero de ingresos, pues también se detraerá de investigación y de conservación. Y la conservación es lo más preocupante, ¿no? Porque es lo que más inmediatamente vamos a notar. Si se investiga menos, sabremos menos, conoceremos menos, pero si empieza a deteriorarse, pues será muy difícil ya revertir el daño. ¿Quieres comentar alguna cosilla más de este tema? Simplemente eso, el uso de la política, ¿no? Que quizá para páginas que hablan de historia y de arte, pues también ver que todo el arte está influido por la política, ¿no? En su tiempo se construyó para ser la basílica más grande de una capital, ¿no? De Constantinopla. Más tarde, por ejemplo, Atatürk hizo una jugada política también para convertirla en museo, ¿no? Y acercarse al Occidente. Y hoy en día esto también es un movimiento político, ¿no? Que está muy relacionado con la identidad islamista de Atatürk y de conseguir sus apoyos sociales, ¿no? Que no es algo tan inocente ni una demanda tan grande de la población, sino más un movimiento político que le interesa a él. Vamos, que la historia se repite, la historia de Constantino en Erdogan, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así. Intereses políticos de los gobernantes. Vale, Chus, pues gracias por tu tiempo. Esperemos que todo el patrimonio que hay dentro de Santa Sofía, tanto para, en fin, los creyentes como para la gente que le apasiona la historia del arte, pues se puedan conservar bien, que durante los rezos musulmanes islámicos se tapen sufriendo el menor daño posible para que se pueda seguir disfrutando unas obras que son un legado histórico súper importante y súper potente. Pues Chus, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. A ti, seguimos hablando.